o el 1 o el 2. Por favor, le voy a agradecer, están seguidos uno del otro, para vincularme al tema específico en función de verdad y mentira. Vamos a ver. Guerra de videos hoy. Totalmente. La mentira. ¿Está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera. La verdad. Yo les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela, al pueblo venezolano, para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección. Vamos a demostrar quién manda en Venezuela. Hugo Chávez no será. La mentira. Estaba el intento de Zelaya de abrir puertas para reelegirse, para ampliar sus espacios de poder. ¿Sobre eso qué dice en este momento? Es falso. ¿Nunca en su historia jamás. pensó reelegirse? Jamás, nunca. ¿Para qué quería la consulta, referéndum, sondeo, como le han llamado al final? Yo planteé la necesidad, no en mi gobierno, que en el próximo gobierno, que fuera quien fuera, existiera un compromiso de la sociedad por mejorar esos artículos que en este momento traban a la sociedad para hacer reforma. La verdad. Los fiscales se reeligen, los alcaldes se reeligen, los diputados se reeligen, los comisionados de derechos humanos se reeligen. El único que no se reelige en Honduras, es el presidente. Pero la reelección es tema de la próxima Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo creer en ellos? Bien, yo creo que el debate está planteado sobre una esencia básica y fundamental. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Y yo quiero hacerle dos preguntas a Carlos Eduardo, porque creo que es fundamental. Yo no voy a desacreditar el mensaje de doña Xiomara. Es más, ¿por qué no compartirlo? Pero creo que no es la ruta ni la vía del debate ante un pueblo que tiene la opción de elegir a un equipo de líderes que ya gobernaron y que, vuelvo a repetir, los antecedentes los descalifican. Carlos Eduardo, escuchamos a don Hugo Chávez Frías, el padre del socialismo del siglo XXI, con una tranquilidad impresionante, decir, no, yo no me voy a reelegir, y antes de 5 años yo me voy. Y luego lo escuchamos decir, Hugo Chávez no se va. Y te hago la pregunta. Te salió bien. Y te hago la pregunta, ¿tú crees que Hugo Chávez Frías mintió? Bueno, yo creo que eso es problema de los venezolanos, amigos. No, pero no, te puedo pregunto. contestar con mis puntos de vista. Bueno. Siguen en lo mismo. Imagínense. Ahora es que lo que dijo, cumplió o no cumplió Chávez es responsabilidad nuestra. Ok. Amigo, estoy con el uso de la palabra. Yo creo, pueblo hondureño, de que este tipo de campañas de miedo, nosotros no podemos contestar, porque Honduras está en una situación terrible. Porque ayer o antier una señora llegó al hospital, no la pudieron atender y se murió, porque los policías no han recibido su sueldo, porque están asesinando 20 personas diarias, porque el Congreso Nacional, que dirige hoy el candidato oficialista, destituye a su gusto, cuando quiere, a la hora que se le da la gana, magistrados y fiscales, y el Congreso destituye también presidentes. Ahora, don Carlos Eduardo, el punto perdón, tengo que desarrollar mi idea, por favor, Armando. El tema. O sea, la pregunta es, ¿mintió o no mintió? No digamos Hugo Chávez, entonces. ¿Mintió o no mintió el presidente Zelaya? Pero del presidente Zelaya sí puedo hablar. En una parte dijo ahí, entonces contéstame usted a mí del porque presidente el Zelaya. tema de Venezuela es tema de los venezolanos. No, entonces hablemos del presidente Zelaya. En una parte es de ese ahora videos, le contesto. El presidente Zelaya dice ahí, no habla de la reelección, pero luego dice, aquí se reeligen los alcaldes. Cierto. Se reeligen los diputados. ¿Es cierto o no es cierto? Y etcétera. Es cierto. ¿Y no es el presidente? Y después dice
que el tema de la reelección será tema, sí será tema de la Constitución. Carlos Eduardo, yo dije que quería hacer dos preguntas. Ya contestaste la de los venezolanos y déjame contestar la segunda pregunta. Déjame hacerte la segunda pregunta. Te respondo la primera y me dices la segunda. Vaya, vamos. Okay. El presidente Zelaya lo que dice es correcto y es cierto. En Honduras no se puede discutir, no se puede reelegir un presidente. Eso es cierto. Pero cuando la constituyente se instale, uno de los temas que va a discutir es eso. Y hay que discutirlo. Podemos discutir si se puede reelegir. Mira que en El Salvador se está reeligiendo Tony Saca. Ahí está, yo anduve en El Salvador el fin de semana. Ahí se está reeligiendo y no pasa nada. Si se hubiera instalado la cuarta hurta, como lo planteó el presidente Zelaya, hubiera salido un presidente electo y un compromiso de que en su gobierno se convoque una constituyente. Por tanto, en todo caso, quien se hubiera podido reelegir hubiera sido Elvin Santos, no Mel, porque Mel yo hubiera entregado el poder. Por eso te digo, Billy, yo respeto mucho tu inteligencia y sé que eres un hombre con mucha información, pero no caigas en decir estas cosas porque te hacen ver mal. Por eso en las encuestas de diputados no estás apareciendo, porque estás jugando a un ritmo que no es el de tu conveniencia, sino el de la conveniencia del actual gobierno que ha fracasado en todo. Bien. Voy a enfocarme en el debate de verdad y de mentira. Yo creo que la inteligencia del pueblo hondureño es básica, esencial y sabia para poder entender que la respuesta a mi primera pregunta, aunque Carlos Eduardo la ha evadido diciendo es un tema de Venezuela, es tan elemental poder entender que Hugo Chávez Frías dice, no, yo entrego el poder antes de 5 años. Y cuando él grita y dice, autorizo a esa Asamblea Nacional Constituyente para que sometan la reelección, Hugo Chávez no se va. Cuando yo pregunto, era bien sencillo. Y aquí empiezo a hablar del doble discurso y empiezo a hablar de la doble moral, del modelo que representa Carlos Eduardo. ¿Por qué razón? Porque Chávez mintió. Chávez mintió. Pero bueno, punto y aparte, respeto la opinión de Carlos Eduardo cuando él sale de mi pregunta diciendo, dejemos lo de Venezuela para los venezolanos. Vengámonos al contexto hondureño. Tú tuviste la oportunidad, Carlos Eduardo, de ser el testigo más cercano del expresidente Manuel Zelaya Rosales en ese video que acabamos de ver, porque eres la persona que está al lado de él, no sé si teniendo el micrófono o estando cerca de él, cuando el expresidente dice, se reeligen los alcaldes, se reeligen los derechos humanos, se reeligen todos. Y luego dice, la reelección es tema de la próxima Asamblea Nacional Constituyente. Hasta ahí no tenemos ningún problema con la expresión del expresidente Zelaya, quien tiene el derecho de proponer y decir como ciudadano presidente lo que considere. El problema, Carlos Eduardo, el problema, y aquí viene mi segunda pregunta, es cuando ya salido del poder el expresidente Zelaya da una entrevista en CNN a la periodista Aristegui. Y la periodista le pregunta sobre el tema de la reelección. Claro. Y él dice, nunca, jamás, es falso. No. Y vuelvo a preguntar Te tengo que aclarar. Déjame hacerte la pregunta y vuelvo a preguntar. ¿Le mintió el presidente Zelaya Rosales a la periodista Aristegui? ¿Le mintió el presidente a la periodista Aristegui cuando dijo, nunca, jamás, es falso? Te contesto. Vamos a ver. No le mintió. Porque él nunca planteó su propia reelección. Él planteó que la constituyente montada en otro gobierno podía discutir el tema. Doble discurso. Y entonces no es doble discurso, es un mismo discurso.